el día que íbamos a registrar nuestro matrimonio. Esperé frente a la oficina del registro civil durante todo el día. Sebastián nunca apareció y su teléfono estaba apagado. Por la noche vi que María, su amiga de la infancia, la típica chica con la que creció, publicó una historia en WeChat, sin importar cuándo. Mientras yo te necesite, siempre estarás a mi lado. Debajo había una foto. María llevaba ropa de hospital y estaba acostada en una cama, mientras que la persona que hablaba con el médico a su lado era precisamente Sebastián. Capítulo 1. Cuando fui a trabajar con 2 enormes ojeras, mi compañera Gloria bromeó. ¿Qué pasa? Ayer te ibas a casar y ni siquiera publicaste nada en WeChat. ¿Tan ocupada estuviste con los asuntos importantes? Cuando dijo asuntos importantes, enfatizó las palabras, y los demás compañeros también empezaron a bromear. Saqué del bolso los dulces de boda que había preparado y los dejé sobre la mesa. El que quiera, que tome. Celebren que he vuelto a estar soltera. Todos se miraron entre sí, y el ambiente en la oficina se volvió extraño al instante. No quería seguir explicando nada. Al fin y al cabo, volver a abrir una herida que todavía no ha cicatrizado es un dolor que no quiero volver a sentir. Me senté en mi puesto, encendí el ordenador y comencé el trabajo del día, pero mi mente estaba aturdida. Había esperado todo el día, y aún así Sebastián no me llamó ni una sola vez, ni siquiera una explicación. Cuando salió el sol, le envié un mensaje por WeChat. Terminemos. Después bloqueé su número y su WeChat. Que todo termine así. Fui yo quien decidió retirarse. Al cabo de un rato, Gloria se acercó, miró disimuladamente mi pantalla y bajó la voz. ¿Tuviste una pelea con Sebastián? Sí, que te dejen plantada el mismo día que ibas a registrar tu matrimonio cuenta como una simple pelea. Entonces en una relación amorosa realmente no existe ningún problema serio. Estaba a punto de responder cuando alguien dijo mi nombre. Lluviana, entra un momento. El tono sonaba como si estuviera a punto de morder a alguien. La persona que me llamó era mi jefe directo, Samuel, un tipo duro, de palabras venenosas. A pesar de su juventud ya era el jefe del departamento, competente, atractivo, y con muy mal carácter. De hecho, su mal carácter superaba a su atractivo. Aún así, eso no impedía que muchas chicas de la empresa lo persiguieran, pero hasta ahora, ninguna había logrado conquistarlo. No me atrevía a demorarlo. Intercambié una mirada con Gloria y me levanté para ir a la oficina de Samuel. Jefe, me buscaba. Samuel levantó la cabeza desde el ordenador. Sus ojos negros estaban llenos de una frialdad intimidante. Al segundo siguiente, inesperadamente curvó los labios en una sonrisa. Giró la pantalla hacia mí y levantó una ceja. Lluviana, explícamelo. ¿Qué significa esta palabra al final de este documento? Me quedé atónita un momento y miré la pantalla confundida. Al final del texto aparecía claramente una palabra enorme, imbécil, y ese documento se lo había enviado yo a Samuel hacía apenas 10 minutos. Me quedé rígida en el sitio, como una estatua de piedra, sin saber cómo explicarlo. ¿Qué pasa? Ayer te ibas a casar y hoy ya estás pensando en renunciar para volver a casa y ser ama de casa. Las palabras de Samuel tenían un tono sarcástico, pero justo tocaron mi punto más sensible, devolviéndome la conciencia. Jefe, lo siento. Ayer rompí con mi novio y no estoy en mi mejor estado. Corregiré todo lo que esté mal en el documento hasta que usted quede satisfecho. Capítulo 2. Al escuchar que había terminado mi relación, Samuel me miró con sorpresa. Para mi extrañeza, no dijo nada más y simplemente me dejó salir. Cuando salí de la empresa después de hacer horas extra, ya eran más de las 10 de la noche. El documento que había preparado para Samuel ya estaba enviado a su correo hacía rato. La razón por la que me quedé trabajando hasta tan tarde era simplemente porque quería matar el tiempo en la oficina. Cuando regresé a casa, vi un par de zapatos de hombre en la entrada. Los reconocí de inmediato, eran de Sebastián. La cerradura de mi casa funciona con huella digital. Aunque Sebastián y yo no vivíamos juntos, había registrado su huella. Estaba recostado en el sofá con los ojos cerrados, descansando. Cuando me vio regresar, abrió los ojos y se incorporó. Su rostro estaba lleno de cansancio, como si estuviera esperando que yo mostrara preocupación por él. ¡Qué ridículo! Dejé mi bolso a un lado, lo ignoré por completo y caminé hacia el dispensador de agua para servirme un vaso. Bebí lentamente, sorbo a sorbo. Lluviana, ¿estás enfadada?, preguntó finalmente, con la voz algo ronca. Seguramente había pasado todo el día en el hospital cuidando a María, sin siquiera acordarse de beber agua. ¡Qué devoto! Tragué el último sorbo y miré a Sebastián. ¿Ya terminamos? Mi voz sonó tranquila, pero en realidad sabía que era porque ya había agotado toda mi energía emocional. Cuando dejas de esperar algo de alguien, el dolor también se va retirando poco a poco. Sebastián se levantó y se acercó, intentando tomar mi mano, pero yo la aparté deliberadamente. Suspiró. Lluviana,
Lo siento. Ayer no pude ir contigo a registrar el matrimonio porque María tuvo una intoxicación alimentaria y terminó en el hospital. Ese, lo siento, sonó demasiado ligero, como cuando en el metro alguien pisa a un desconocido y pide disculpas, más para evitar problemas que por verdadero arrepentimiento. Yo pensaba que podía manejar todo esto con calma, pero su actitud indiferente terminó enfureciéndome, así que necesitabas cuidarla con tanta dedicación, sin separarte ni un momento. ¿Que ni siquiera tuviste tiempo de llamarme? Quería llamarte, pero salí con tanta prisa que mi teléfono ya se había quedado sin batería desde la mañana de ayer. ¿Y en el hospital tampoco había un cargador portátil? Ante mi reproche, Sebastián guardó silencio unos segundos. Parecía no querer discutir conmigo. Lluviana, María todavía está hospitalizada. Tú sabes que ella viene de una familia reconstruida y que su familia casi no le presta atención. Solo puede recurrir a mí. El mensaje implícito era claro. Ella ya es bastante desafortunada. ¿Por qué no puede ser un poco más comprensiva? No era la primera vez. Muchas veces en el pasado, cada vez que María tenía algún problema, sin importar cuánto necesitara yo a Sebastián en ese momento, él siempre elegía ir con María sin dudarlo. Ya ni siquiera tenía ganas de discutir o enredarme más. Después de todo, alguien que decide retirarse voluntariamente de una relación tampoco puede mantener una postura demasiado orgullosa. Pero admitir que soy una perdedora es aún mejor que seguir atrapada en una relación así, luchando sin parar. Respiré hondo e intenté calmar mis emociones antes de hablar. Sebastián, todo lo que tenga que ver contigo y con María ya no tiene nada que ver conmigo. Cuando dije que terminábamos, hablaba en serio. Puedes irte. Caminé hasta la puerta. La abrí y miré a Sebastián en silencio. Se quedó atónito por un momento. En su rostro se mezclaban la incomprensión y la impotencia. Antes de irse me dejó una frase. Entonces cálmate un poco primero. En unos días. No dejó terminar la frase. Yo ya había cerrado la puerta. Capítulo 3. Conocí a Sebastián a través de una cita arreglada. Para ser sincera, desde el primer momento en que lo vi pensé que quería casarme con él. Realmente cumplía con todos los requisitos del tipo de hombre que me gusta, alto, con piernas largas, el típico rostro de chico guapo, limpio y elegante, de modales tranquilos. Hablaba siempre con calma y paciencia. Además, tenía un buen trabajo, era profesor universitario. Después de cenar, fui yo quien tomó la iniciativa de agregar a Sebastián en WeChat. No solo aceptó, sino que después me invitó a ver una película y, cuando terminó, me llevó a casa en coche. Desde ese día empezamos a vernos con frecuencia. Al final fui yo quien se declaró primero. Y así, de forma natural, empezamos a salir. Medio año después de comenzar la relación, un día llamé a Sebastián y, para mi sorpresa, contestó una chica. Al principio pensé que había marcado el número equivocado, pero entonces escuché su voz dulce llamándome. ¿Eres la hermana mayor Lluviana? Soy María. Sebastián está en la cocina preparándome algo de comer. En un momento le diré que te devuelva la llamada. Fue a partir de esa vez cuando supe de la existencia de María. Esa noche Sebastián me devolvió la llamada y me habló de María por iniciativa propia. Dijo que María era la hija de los vecinos de su casa. Habían crecido juntos. Ella había estudiado en otra ciudad durante años y acababa de graduarse y regresar. Sebastián lo dijo con mucha naturalidad, como si fuera algo sin importancia. Pero mi intuición de mujer me decía que las cosas no eran tan simples. La siguiente vez que salimos, conocí a María. Era una chica pequeña y muy adorable, con una boca muy dulce. En cuanto me vio empezó a decir que yo era muy bonita. Llegó junto con Sebastián, y desde que entraron hasta que se pararon frente a mí, su brazo estuvo siempre entrelazado con el de Sebastián, sin ninguna intención de soltarlo. Sonreí con calma y, sin que se notara demasiado, extendí la mano para atraer a Sebastián hacia el asiento a mi lado. Después miré a María de arriba abajo y pregunté a propósito. Una vecina tan adorable. ¿Cómo es que nunca me habías hablado de ella antes? María se sentó naturalmente frente a nosotros cuando me oyó preguntar. Fue ella quien respondió primero. Seguramente Sebastián tenía miedo de que la hermana Lluviana nos malinterpretara. Eso era como decir lo contrario de lo que intentaba negar. Solté una risa burlona. Eso no pasará, María. Pareces mucho más joven que nosotros. Tal vez Sebastián podría querer un viejo buey comiendo hierba tierna, pero contigo, que apenas eres un brotecito de hierba, ni siquiera sabría por dónde empezar. María me miró directamente con una sonrisa. Escuché a Sebastián decir que tú y él tienen la misma edad, hermana Lluviana, pero yo solo soy 5 años menor que ustedes. Si lo calculamos así, entonces justamente sería hierba tierna. Vaya forma de decirlo. Casi sería más directo admitir que quería que Sebastián se fijara en ella. Así que fui directa. Entonces, ¿te gustan los hombres mayores que tú? ¿O te gusta Sebastián? Al segundo siguiente,
María empezó a actuar con coquetería delante de mí. Sebastián, ya te dije que mejor no venía. Mira, la hermana Lluviana nos ha malinterpretado. Sebastián estaba con la cabeza baja revisando el menú y no había prestado atención a lo que habíamos dicho. Solo levantó la cabeza cuando María lo llamó. Ya le dije a Lluviana que eres la hija de mis vecinos, una hermana menor del vecindario. No te preocupes, ella no lo va a malinterpretar. Aunque María claramente intentaba demostrar delante de mí que tenía una relación especial con Sebastián, la actitud de Sebastián estaba clara. Ella era solo la vecina menor, y yo era la novia oficial. No tenía sentido seguir enfrentándome con ella y crear una escena incómoda. Después de cenar, dije como excusa que Sebastián y yo teníamos algo que hacer más tarde, así que Sebastián le pidió a María que se fuera primero. Antes de irse, María miró a Sebastián con cierta resignación. Cuando vio que la atención de Sebastián no estaba en ella, se marchó de mala gana. Esa misma noche, una cuenta de WeChat llamada me envió una solicitud de amistad. En la nota decía, María. Al principio no quería aceptarla, pero pensé que aquella chica claramente tenía otras intenciones con Sebastián, así que finalmente acepté. Después de agregarla, estaba aburrida revisando las publicaciones de WeChat cuando vi que María acababa de subir una historia. No tenía texto, solo una imagen, un buey comiendo hierba. Capítulo 4. Apenas empezaba a amanecer cuando me desperté. Durante toda la noche soñé con Sebastián y María. Todo era un caos, igual que en la realidad, y me dejó de mal humor. Como ya no podía dormir bien, decidí levantarme para lavarme y arreglarme, pero cuando miré el espejo, vi un rostro demacrado, como el de una mujer abandonada después de haber dado todo en una relación. Ahora que Sebastián y yo habíamos terminado, un nuevo comienzo era inevitable. Una hora después, al ver mi reflejo en el espejo con un maquillaje perfecto, mi estado de ánimo mejoró un poco sin razón aparente. Cuando llegué a la empresa todavía era temprano y los compañeros aún no habían llegado, pero en mi escritorio había una bolsa de comida para llevar. Dentro había un sándwich y un vaso de leche caliente. Antes, Sebastián a veces me pedía desayuno, siempre era un sándwich y leche caliente. Sin duda, aquello era su intento de reconciliarse conmigo. Pero esta vez no iba a ablandarme por un pequeño gesto así. Tomé la bolsa y la tiré directamente al basurero. Después del sonido seco de la bolsa cayendo, me sacudí las manos y me disponía a volver a mi puesto. En cuanto me di la vuelta, vi a Samuel apoyado en la puerta de la oficina, mirándome con una expresión difícil de descifrar. Buenos días, jefe. Fui yo quien tomó la iniciativa de saludar con amabilidad. Samuel señaló el basurero con el dedo. ¿Tirando basura? No entendí lo que quería decir. Miré el basurero, todo estaba normal. No lo había tirado fuera. Cuando me volví hacia él otra vez, lo miré con cautela. Jefe, si usted también tiene basura, puedo ayudarle a tirarla. Samuel soltó una risa fría. Tirar basura está bien, pero ¿qué significa tirar mi desayuno? ¿Su desayuno? Entonces, ese de hace un momento. Me di la vuelta de inmediato y saqué la bolsa del basurero. Por desgracia, cuando la tiré, la leche caliente se había derramado, empapando el envoltorio del sándwich y también la bolsa. Y entonces vi la información del pedido en el lateral de la bolsa. El nombre que aparecía era claramente Samuel. ¿Acaso me había quedado ciega hace un momento? No solo no vi el recibo pegado en un lado, sino que encima asumí por mi cuenta que lo había enviado Sebastián. Tragué saliva y forcé una sonrisa, levantando la cabeza para admitir mi error. Jefe, lo siento. Pensé que este desayuno era mío. Saldré ahora mismo a comprarle otro igual y volveré enseguida. Sin esperar su respuesta, agarré el móvil y salí corriendo. Pero era hora punta en la oficina. El ascensor no llegaba nunca y nuestro piso estaba muy alto. No tuve más remedio que bajar por las escaleras. Después de mucho esfuerzo llegué abajo, crucé la calle y entré en la panadería de enfrente. Justo entonces mi teléfono vibró. Era un mensaje de Samuel. Compra 20 desayunos iguales y tráelos. ¿20? Ese número me dolió directamente en el corazón, pero ni siquiera me atreví a rechazarlo. Le pedí inmediatamente al dependiente que preparara 20. Cuando el empleado de la panadería y yo entramos en el departamento cargando las 20 bolsas de desayuno, Samuel estaba, sorprendentemente, de pie en la zona de trabajo dando la reunión matutina. Al verme entrar, levantó la muñeca para mirar su reloj. En su tono se escondía una pizca de satisfacción maliciosa. Lluviana, llegaste tarde. Todos los compañeros me miraron al mismo tiempo. En sus ojos había compasión. Si no estaba equivocada, definitivamente era compasión. Llegar tarde implicaba un descuento en el salario, algo inevitable, pero tampoco hacía falta que todos me miraran así. Un mal presentimiento empezó a surgir en mi interior. Aún así, primero llevé uno de los desayunos a Samuel. Jefe, su desayuno.
Samuel lo tomó y luego dijo a los demás: el desayuno que Lluviana compró para todos. No sean tímidos, tomen uno. Después me lanzó una mirada medio sonriente y regresó a su oficina. Cuando todo terminó, regresé a mi puesto como si hubiera sobrevivido a una catástrofe. Gloria me dio un pequeño codazo. ¿Qué pasó? Me froté las piernas doloridas con impotencia. Lo que pasa es que uno mismo cava su propia tumba. ¿Quién me manda a estar ciega y tirar el desayuno de Samuel a la basura? Gloria me miró con una expresión que decía claramente: eres increíble, y luego me dio una mala noticia. En la reunión de hace un momento, Samuel dijo que desde este mes, cualquiera que llegue tarde 3 veces o más en el mismo mes tendrá que invitar a todo el departamento a una gran comida. Mi párpado derecho empezó a temblar con fuerza. Por fin entendí por qué todos me miraban con compasión. Con la de hoy, ya era la 3ª vez que llegaba tarde este mes, y hoy era el último día del mes. ¿Qué clase de mala suerte demoníaca era esta? Capítulo 5. El día que invité a mis compañeros a cenar lo fijé para el viernes por la noche. Pensé que los 2 días siguientes eran descanso, así que todos podrían quedarse más tiempo y disfrutar mejor. Elegí un restaurante de barbacoa coreana. Las hojas verdes de lechuga envolviendo carne asada chisporroteante, acompañadas de cerveza, después de 5 días de trabajo intenso. Incluso un grupo de elegantes empleados de oficina terminó impregnándose de un poco del ambiente cotidiano y ruidoso de la vida. Pero para poder disfrutar de ese momento, había una condición: que Samuel no se sentara a mi lado. Por supuesto, el destino decidió lo contrario. Las últimas veces que lo había ofendido sin querer me habían dejado con cierto miedo en el fondo del corazón. Temía que, si volvía a cometer algún error, volvería a provocar a ese gran jefe, y él encontraría otra forma de hacerme sufrir. A diferencia de mi nerviosismo, Samuel estaba completamente relajado. Incluso comiendo barbacoa lo hacía con cierta elegancia. Mi tolerancia al alcohol es normal. Beber depende mucho de mi estado de ánimo. Estos días había intentado ignorar la tristeza de la ruptura, pero después de unas copas, esa melancolía empezó a salir lentamente desde todos los rincones de mi cuerpo y a reunirse en mi pecho. No sé en qué momento mis ojos se llenaron de lágrimas. Una gota cayó directamente dentro del vaso que tenía delante. Levanté la mano apresuradamente para secarme los ojos, temiendo que alguien lo notara. Pero en ese momento alguien me pasó un pañuelo, y al mismo tiempo se escuchó la voz burlona de Samuel. Solo te pedimos que invites a todos a una comida. No es para tanto como para llorar. La verdad es que yo tampoco quería llorar, pero no sé por qué. Mis emociones se desbordaron por completo. Las lágrimas salieron como una presa que se rompe, sin poder detenerse. Samuel, que estaba a mi lado, tampoco esperaba que llorara cada vez más. Se levantó rápidamente para buscar más pañuelos, mientras yo, con la vista borrosa por las lágrimas, tropezaba camino al baño. Estuve allí más de 10 minutos antes de lograr calmarme. Cuando salí, Samuel estaba esperando afuera. Tenía un cigarrillo entre los dedos, pero no lo había encendido. Al verme salir, lo tiró directamente al basurero cercano y caminó hacia mí. Lluviana, ¿estás bien? Intenté forzar una sonrisa para explicar lo que había pasado. Jefe, estoy bien. Es solo que el humo de la barbacoa me irritó los ojos. Samuel me lanzó una mirada y dijo sin piedad: la sonrisa es demasiado falsa. Y la excusa, pésima. Directo al punto. Solté una risa torpe de vergüenza. Entonces él extendió la mano, agarró mi muñeca y me llevó de vuelta. Si todavía puedes hacerte la tonta, significa que no estás tan borracha. La verdad es que ya caminaba algo tambaleante. Supongo que Samuel me tomó de la mano por miedo a que me cayera. Pensándolo así, era bastante atento. Sus dedos largos y pálidos transmitían un leve calor a mi muñeca. De forma inesperada, sentí una calidez en el corazón. El miedo que sentía hacia él también disminuyó un poco. Durante el tiempo que habíamos estado fuera, mis compañeros claramente habían bebido bastante más. Comparado con el inicio de la cena, el ambiente ahora era mucho más animado. Todos estaban brindando entre sí. Antes de regresar a la mesa, Samuel ya había soltado mi mano. Apenas nos sentamos, varios compañeros se acercaron para brindar con él. Normalmente en la empresa somos jefe y subordinados, pero ahora que estábamos fuera del ambiente de trabajo, y con el alcohol de por medio, todos parecían mucho menos intimidados por Samuel. Uno tras otro iban a brindarle. Incluso Gloria fue a hacerlo. La capacidad de Samuel para beber era impresionante. Aunque solo estaba tomando cerveza, con tanta gente brindando con él, cualquiera habría terminado borracho. Pero después de toda la ronda, apenas tenía el rostro ligeramente enrojecido. Yo, observando en silencio desde un lado, levanté el pulgar mentalmente. Realmente impresionante. Tal vez por el alcohol y el calor. Samuel se reclinó hacia atrás en la silla, con los ojos cerrados,
Levantó una mano para aflojarse la corbata. Se la quitó y la dejó caer a un lado. Luego desabrochó 3 botones del cuello de su camisa. Sus rasgos delicados descendían desde la barbilla hasta el cuello, y más abajo. Me quedé mirándolo, hipnotizada. Sin darme cuenta, tragué saliva. Justo en ese momento Samuel abrió los ojos y me vio. Curvó los labios en una sonrisa traviesa y, sin emitir sonido, movió los labios para decirme una frase. Una frase que me hizo querer cavar un agujero en el suelo y esconderme de la vergüenza. Dijo, ¿te gusta lo que ves? Capítulo 6. Toc, 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 toc. Ese molesto sonido no dejaba de entrar en mis oídos. Aunque me había envuelto completamente con la manta, el ruido seguía golpeando con terquedad mis tímpanos. De un tirón aparté la manta y me senté de golpe en la cama, con el mal humor típico de recién despertarse. Corrí hacia la puerta y la abrí de un tirón. Toc, toc, toc. ¿No sabes que la gente está durmiendo? Sebastián tenía una mano suspendida en el aire, todavía a punto de golpear la puerta. Se quedó de pie en la entrada mirándome con sorpresa. Nuestros ojos se encontraron. En su mirada sorprendida vi mi estado actual, ropa desordenada, cabello revuelto y el rostro lleno de enojo. Nada que ver con la imagen elegante y correcta que siempre mostraba delante de él. Antes, para mantener una buena impresión en su mente, siempre me maquillaba y elegía cuidadosamente la ropa antes de verlo. Era la primera vez que aparecía ante él así, pero ya no importaba. Sebastián se recuperó rápidamente de la sorpresa y volvió a su habitual expresión tranquila. Lluviana, no puedo comunicarme contigo por teléfono, así que tuve que venir a buscarte a casa. Pero la cerradura de huella digital ya no funciona. Sí, la borré, respondí de mala gana. ¿Puedo entrar para hablar contigo? ¿Y si digo que no? Entonces hablaremos aquí mismo. Por su actitud, estaba claro que hoy no se iría sin hablar. Pero si hablábamos en la puerta, más gente podría ver mi aspecto actual. Después de pensarlo un poco, cedí. Entra y hablemos. Caminé directamente hacia el sofá y me senté. Sebastián entró detrás de mí y cerró la puerta. Antes, cuando él venía, siempre me ponía muy feliz y le preparaba frutas y snacks. Ahora ni siquiera tenía ganas de invitarlo a sentarse. Sebastián movió una silla y se sentó frente a mí. Me miró con calma. Lluviana, han pasado varios días. Ya deberías haberte calmado. Sus palabras me hicieron reír de rabia. Sebastián, tu capacidad de comprensión no puede ser tan mala, ¿verdad? Lo que dije fue que terminamos. ¿Entiendes lo que significa terminar? Significa adiós. Hasta nunca. No volver a tener contacto en la vida. Al ver mi actitud decidida, por fin su expresión mostró una ligera emoción. ¿Todo esto es solo porque no aparecí el día que íbamos a registrar el matrimonio? Seguía sin entender. En realidad, yo tampoco entendía algo. Si en su corazón yo no era tan importante, ¿por qué ahora que decidí irme no quería dejarme marchar? Sebastián, ¿me amas? Esa pregunta tan sentimental por fin salió de mi boca, pero ocurrió después de la ruptura. Lo miré fijamente, sin querer perder ni el más mínimo cambio en su expresión. Sebastián frunció ligeramente el ceño, guardó silencio. Se notaba que para él no era una pregunta fácil de responder. O tal vez estaba pensando en una respuesta que pudiera satisfacer a ambos lados. Pero yo ya no quería escucharla. Olvídalo. Es evidente que no me amas. No te sigas engañando. Dije esas palabras con ligereza, aunque por dentro mi corazón sangraba. 2 años de relación, al final solo habían sido mi ilusión unilateral. Lluviana, apenas empezó a hablar cuando su teléfono vibró. En la pantalla aparecía, María. Me miró por un momento. Dudó, pero aún así contestó. La voz mimosa de María salió inmediatamente del teléfono. Sebastián, tengo mucha hambre. ¿Puedes venir a cocinar para mí? Su tono era dulce y natural, no como yo, que siempre tenía cuidado al pedirle algo, temiendo que mis peticiones fueran excesivas y lo molestaran. Sebastián respondió unas pocas palabras y colgó. Cuando iba a hablar de nuevo, lo interrumpí primero. María te necesita. Ve rápido. No la hagas esperar. Lluviana. María solo es como una hermana menor, repitió otra vez. De repente me pareció todo tan falso. ¿No se cansaba de ese juego de autoengaño? Decidí romper esa última capa de ilusión. Sebastián, respóndete con sinceridad. ¿De verdad ves a María como una hermana? ¿Y ella realmente te ve como un hermano? En realidad, que un hombre mayor salga con una chica más joven tampoco sería algo tan extraño. Quizás mi tono fue demasiado directo. Sebastián se quedó atónito por un instante. Cuando reaccionó, sonrió con amargura. Lluviana, nunca había notado que hablas con tanta agudeza. Las personas tienen muchas caras. Antes solo quería mostrarte mi mejor lado. Ahora estoy cansada. Ya no tenía ganas de fingir. En realidad así estás bien. Me pareces más real, dijo él.
pero yo no quería seguir enredándome. Sebastián, dejémoslo hasta aquí. Después de decir eso, dejé de mirarlo. Giré la cabeza hacia la ventana. Afuera el sol brillaba intensamente y el cielo era de un azul suave. Se escuchó el sonido de la puerta abriéndose. Luego, la habitación quedó completamente en silencio. Su educación y sus modales elegantes se mantuvieron hasta el final. Capítulo 7. Sebastián es alérgico a la carne de res, mientras que a mí me encantan los filetes. Antes, cada vez que salíamos, siempre elegía platos que a él le gustaban para adaptarme a sus preferencias. Hacía mucho tiempo que no comía un buen filete. Ahora, por fin podía satisfacer ese antojo. En el restaurante occidental elegí una mesa en una esquina. Era tranquila y además permitía ver el paisaje por la ventana. Mientras esperaba que trajeran la comida, de repente vi una figura familiar sentada en diagonal frente a mí. ¿Samuel? ¿Qué hacía él aquí? La escena de anoche, cuando lo estaba mirando a escondidas y él se dio cuenta. Me dejó tan avergonzada que dejé de sentarme a su lado y me fui a apretujar con Gloria, bebiendo y charlando con los demás compañeros. Después de la cena, pagué la cuenta y me fui casi huyendo en taxi. Pensé que durante el fin de semana no lo vería y que, cuando nos encontráramos el lunes, el tiempo ya habría suavizado la incomodidad, pero no imaginé que apenas un día después volvería a verlo. Por suerte, Samuel parecía no haberme notado. Hoy llevaba ropa casual, comparado con el traje formal que usaba normalmente. Ese estilo le daba un aire más juvenil y atractivo. Aunque estaba dentro del restaurante, seguía usando gafas de sol, lo que le daba un aura de «no te acerques». Tenía el ceño ligeramente fruncido, como si estuviera impaciente. De vez en cuando levantaba la mano para mirar la hora. Probablemente estaba esperando a alguien. Si no me había visto, mejor así. Si pensaba que lo estaba siguiendo, sería un desastre. Me moví discretamente hacia adentro y usé el asiento frente a mí como cobertura. Salir a comer y terminar sintiéndome como una ladrona. Suspiré para mis adentros. «Hola, ¿eres Samuel?». Una voz femenina agradable sonó, así que esa debía de ser la persona que estaba esperando. Solo escuché a Samuel responder con frialdad. Sí, comparado con el entusiasmo de la mujer, su actitud era completamente distante. Miré disimuladamente. Samuel tenía una expresión arrogante, sin siquiera quitarse las gafas de sol. De la mujer solo podía ver la espalda. Llevaba un vestido rojo, el cabello largo con ondas grandes y una figura alta y elegante. Solo con verla de espalda se podía adivinar que era muy atractiva. La mujer se sentó por su cuenta y habló con tono de disculpa. «Lo siento, hubo tráfico y llegué un poco tarde». Samuel volvió a responder con un escueto y luego añadió: «Por suerte no eres mi empleada». En mi mente añadí: si fuera su empleada, con 3 retrasos ya tendrías que invitar a todo el departamento a cenar. Tal vez percibió la frialdad de Samuel, porque la mujer sonrió y se presentó con naturalidad. «Hola, me llamo Ivy. Cuando tu madre me habló de ti dijo que no eres muy bromista, pero siendo un alto directivo de empresa, es normal. Si uno bromea demasiado, pierde autoridad como líder». Curiosamente, al escuchar eso Samuel habló un poco más. «¿Mi madre no te mencionó ningún otro defecto mío? ¿No se supone que cuando te presentan a alguien deberían mencionar más las virtudes?», preguntó a Ivy confundida. Pero Samuel respondió: «Ser sincero también es importante, ¿no?». Luego dijo con total honestidad: «Yo, aparte de ser guapo, todo lo demás son defectos». El agua con limón que acababa de beber salió disparada de mi boca al escuchar eso. Este hombre sí que era narcisista. Por suerte a Ivy no estaba bebiendo nada, porque si no, la cara de Samuel habría terminado empapada. De repente sentí compasión por esa hermosa mujer llamada Ivy. Qué mala suerte tener que venir a una cita a ciegas con Samuel. Apenas habían hablado unas pocas frases y cada una parecía llevar la conversación directo al borde del precipicio. Si hubiera sido yo, ya habría agarrado el bolso y me habría ido. Pero a Ivy tenía buen carácter. No se enfadó y sonrió. «Samuel, ¿lo dices a propósito para provocarme y que me vaya por mi cuenta?». Al ver que habían descubierto su intención, Samuel ni siquiera se sorprendió. «Ya que te diste cuenta, mejor así, pide lo que quieras comer. Considéralo una compensación por haber venido en vano». Pero a Ivy no pensaba rendirse. «Sé que no te gusta conocer chicas mediante citas arregladas. A mí tampoco me gusta mucho. Pero cuando vi tu foto pensé que eres el tipo de hombre que me gusta. Por eso vine a conocerte. También podrías intentar conocerme a mí. Tal vez yo también soy tu tipo». Ser guapo realmente marca la diferencia. Si Samuel fuera bajo, feo y sin encanto, probablemente no estaría recibiendo este trato. Chasqueé la lengua internamente ante la perseverancia de aquella chica y me incliné un poco para observar la reacción de Samuel. Pero justo en ese momento, nuestras miradas se cruzaron. No sé cuándo se había quitado las gafas de sol. En el instante en que me vio,
Noté que sus ojos fríos se iluminaron por un segundo. Rápidamente me escondí otra vez y me moví aún más hacia el lado, hasta sentir que estaba bien oculta. Solo entonces me atreví a respirar profundamente, y ya no me atreví a seguir escuchando su conversación. Capítulo 8. Pero Samuel no tenía intención de dejarme escapar. De hecho, se levantó de su asiento y caminó directamente hacia mí. Al verme encogida, escondiéndome como una codorniz asustada, curvó los labios en una sonrisa traviesa. Al segundo siguiente me agarró del brazo y me levantó, cuando mi mente aún estaba en blanco. Él ya estaba sosteniendo mi mano frente a Ivy. Lo siento, pero en realidad ya tengo novia. Lo miré con sorpresa, a punto de explicarlo todo, pero el dolor repentino en mi mano me hizo cerrar la boca. Samuel me estaba amenazando. A Ivy claramente no lo creyó. Me examinó de arriba a abajo y frunció el ceño. Si ya tienes novia, ¿por qué no se lo dijiste a tu madre? Samuel empezó a inventar mentiras con total calma. Mi madre no acepta nuestra relación. Siempre intenta separarnos. Por eso me obligó a venir a esta cita. Pero mi novia ya está embarazada. Miré discretamente mi vientre completamente plano y no supe si reír o llorar. Tal como esperaba Samuel, a Ivy soltó un «¿Estás loco?». Tomó su bolso y se marchó con el rostro enfadado. Samuel, de muy buen humor, volvió tranquilamente a su asiento. Chasqueó los dedos para llamar al camarero y pedir comida. Al verme aún de pie, atónita, me dio un pequeño toque con el dedo. ¿Qué pasa? ¿Te quedaste paralizada? El camarero ya estaba frente a nosotros. Señor, ¿qué desea pedir? Samuel me señaló. ¿Aquí tienen a alguien que sepa desbloquear puntos de presión? El camarero me miró confundido, claramente sin entender la broma, para no causarle más problemas. Me senté frente a Samuel, apoyé la barbilla en la mano y lo miré fijamente, esperando que me devolviera el favor que le había hecho. Después de pedir la comida, el camarero se retiró. Samuel levantó ligeramente los párpados, con una sonrisa que parecía haberme leído por completo. Dijo, «Dime, ¿qué recompensa quieres?». De repente me emocioné un poco. ¿Cualquier cosa? Samuel solo me lanzó una mirada por el rabillo del ojo, y mi valentía se desinfló al instante. Resolver los problemas del líder es responsabilidad de los subordinados. ¿Cómo podría pedir algo a cambio? Mentí descaradamente mientras lo halagaba sin reservas. A Samuel claramente le gustó eso. Sonrió ligeramente y me tranquilizó. No te preocupes, no te trataré mal. Cuando salimos del restaurante, estaba pensando en despedirme, pero Samuel dijo que, si no tenía nada que hacer por la tarde, quería que lo acompañara a elegir un regalo. Cuando un jefe hace una invitación, es difícil rechazarla. Además, tampoco tenía nada que hacer en casa, así que acepté. Al principio pensé que el regalo era para un cliente, pero resultó que era para su madre. ¿Es un regalo de cumpleaños para tu madre? Samuel estaba frente a un mostrador, mirando atentamente las joyas. Sin levantar la cabeza respondió, «Es para salvar mi vida. Arruiné la cita de hoy. Si vuelvo a casa así, mi madre me despellejará». Cuando mencionó a su madre, el aire arrogante de Samuel desapareció por completo. En cambio parecía un niño que había hecho algo malo y temía que lo castigaran en casa. Para que incluso Samuel le tuviera tanto miedo, su madre debía de ser una mujer formidable. No convertirse en la nuera de alguien así era casi una suerte. La pobre Ivy, a quien Samuel espantó deliberadamente, en realidad había tenido suerte dentro de la desgracia. Solo quedaba ver quién sería la próxima desafortunada. Al pensar en eso, no pude evitar reír. Cuando levanté la cabeza, vi a Samuel mirándome con disgusto. «Yuviana, te traje para ayudar a elegir un regalo. Concéntrate. Ok. Levanté las manos en señal de promesa. Solo entonces Samuel volvió a mirar las joyas. Yo también apresuré a concentrarme en los accesorios. «¿Hermana Yuviana?». Una voz femenina familiar sonó de repente. Mi espalda se tensó al instante. Sin siquiera girarme, sabía perfectamente quién era. Intenté fingir que no la había oído, pero los pasos claros indicaban que ya se estaba acercando. Tal como esperaba, junto con ella apareció Sebastián. La mano de María estaba firmemente entrelazada con la de Sebastián. En su rostro brillaba una sonrisa dulce y feliz. Parecían exactamente una pareja recién enamorada. Cuando Sebastián vio que mi mirada se posaba en sus manos entrelazadas, instintivamente intentó soltarse, pero María presionó con fuerza el dorso de su mano. Sebastián dejó de moverse. Por lo visto, su relación ya había superado la fase de hermanos del vecindario. Ahora habían pasado directamente a ser amantes. Capítulo 9. Hermana Yuviana, no esperaba encontrarte aquí. Qué coincidencia tan agradable. Pensaba invitarte a comer para agradecerte. Gracias a que te retiraste por tu cuenta, Sebastián y yo pudimos estar juntos.
María habló con la actitud orgullosa de una vencedora, declarando su territorio delante de mí. Comparado con la arrogancia de María, Sebastián se mostraba bastante más tranquilo. Solo cuando chocó con mi mirada llena de burla apareció en sus ojos un leve gesto de incomodidad. Después de todo, ayer mismo había ido temprano a mi casa a pedirme que volviéramos. Y hoy ya estaba con otra persona. Ese cambio de velocidad era realmente impresionante. En un lugar público no quería decir nada desagradable, pero al ver la mirada provocadora de María, cambié de idea. No pensaba permitir que se luciera delante de mí mostrando su felicidad para luego marcharse satisfecha. Tal vez no podía cambiar nada, pero al menos podía incomodarla. Justo cuando iba a hablar, una mano rodeó de repente mi cintura. Sorprendida, giré la cabeza. Samuel ya estaba de pie a mi lado, sonriendo, adoptando una postura íntima. Cariño, ¿este es el exnovio que te dejó? Comparado conmigo, realmente se queda bastante corto. Con una sola frase de Samuel, las expresiones de los dos frente a nosotros cambiaron, especialmente la de Sebastián. En su rostro siempre tranquilo apareció una grieta por primera vez. Soltó la mano de María y dio 2 pasos hacia adelante, quedando frente a mí. En su cara había una expresión compleja que nunca antes había visto. Entonces él es la razón por la que rompiste conmigo. Por eso, aunque fui varias veces a pedirte que volviéramos, ¿nunca aceptaste? Sus palabras no provocaron gran reacción en mí, pero María sí cambió de color inmediatamente. Su rostro se volvió pálido y mordió con fuerza su labio inferior mientras miraba con resentimiento la espalda de Sebastián. Al ver sus reacciones, una ligera satisfacción surgió en mi interior, pero tampoco quería distorsionar la verdad. Sebastián, sabes perfectamente por qué terminamos. El amor que quiero es exclusivo. No admite que otra persona se entrometa. Hablaba con intención. El rostro de María se volvió aún más pálido. Sebastián permaneció rígido en el lugar, mirándome sin decir una palabra. Al ver que él seguía mirándome, María ya no pudo contenerse. Se acercó y quiso tomar su mano, pero Sebastián la evitó. Sin otra opción, solo pudo agarrar el borde de su camisa y decir con voz lastimera: Sebastián, la hermana Lluviana ya tiene un nuevo novio. Vámonos, no molestemos a la gente. Samuel, que había estado observando la escena como espectador, soltó de repente una risa fría. Se inclinó aún más hacia mí. Sus labios casi rozaron mi oreja. Cariño, tu exnovio parece que aún no te ha olvidado. Parece que tendré que vigilarte bien, ya sabes. Uno no teme a los ladrones. No terminó la frase, pero el significado era evidente. A esa distancia, los labios de Samuel casi tocaban mi oreja. Mi corazón empezó a latir con fuerza y mi rostro se sonrojó sin querer. Toda esa escena quedó grabada en los ojos de Sebastián. En sus ojos normalmente indiferentes ahora se acumulaba claramente celos. Las personas que estaban eligiendo joyas en la tienda comenzaron a mirarnos con curiosidad. Algunos incluso empezaron a susurrar entre ellos tratando de adivinar lo que estaba pasando. Yo no tenía nada que ocultar, pero algunas personas sí parecían culpables. Las miradas y murmullos de los demás inquietaron a María. Parecía temer que alguien descubriera que había sido la tercera persona en una relación. Su voz estaba casi a punto de quebrarse. Sebastián, vámonos, por favor. Sebastián me miró una última vez. Luego, como una marioneta sin alma, dejó que María lo arrastrara fuera. Cuando finalmente desaparecieron de mi vista, yo también me desinflé como un globo pinchado. Siempre había imaginado que Sebastián terminaría con María, pero ayer aún había ido a buscarme para reconciliarse, y hoy ya paseaba por el centro comercial tomado de la mano de otra persona. Si Samuel no hubiera provocado deliberadamente esa escena, probablemente Sebastián habría dejado que María presumiera delante de mí antes de marcharse. Al ver que permanecía en silencio, Samuel golpeó suavemente su propio hombro. ¿Qué tal? ¿Quieres que te preste un hombro para llorar? Mordí mi labio y negué con la cabeza. Jefe, lo siento, no puedo seguir ayudándote a elegir el regalo. Quiero irme a casa. Capítulo 10. Justo cuando me despedía de Samuel y me preparaba para ir a casa, él me dio 2 opciones. Volver sola a casa a lamerme las heridas o ir con un chico guapo a la playa a sentir la brisa del mar. Podía elegir cualquiera. Elegí la segunda. Pensé que por la noche la playa estaría llena únicamente del viento salado del mar, de las olas golpeando la arena y de la oscuridad silenciosa. Pero, para mi sorpresa, estaba extraordinariamente animada. Los comerciantes, para ganar dinero, habían organizado un festival de cerveza con música electrónica en la playa. Jóvenes hombres y mujeres, vestidos con ropa ligera, rodeaban el escenario improvisado. Al ritmo de la música apasionada y bajo las luces deslumbrantes, movían sus cuerpos con desenfreno. No muy lejos del escenario había una zona de comida. Las mesas estaban llenas de gente comiendo.
Las brochetas a la parrilla desprendían un aroma tentador que viajaba con la brisa marina. Cangrejos al vapor, langostinos picantes de color rojo brillante, cervezas y bebidas heladas, todo tipo de comida se exhibía por todas partes. Mi ánimo, que estaba decaído, fue inesperadamente sacudido por esa atmósfera animada. Señalé una mesa vacía. Jefe, ¿qué tal si hoy bebemos hasta no poder más? Samuel me miró con una expresión que parecía decir, ¿de verdad puedes? Alargó deliberadamente el final de su frase. Lluviana, si no puedes beber, no te fuerces. Bufé con desdén. Normalmente no sé, pero hoy seguro que sí. Samuel se encogió de hombros y se sentó conmigo en la mesa. Llamé al camarero para pedir comida y luego pedí 6 grandes jarras de cerveza. Miré a Samuel. ¿Es suficiente? Samuel me miró con sarcasmo. ¿Eso es lo que llamas beber hasta no volver? ¿Solo 6? ¿No es un poco poco? Mi mano tembló un poco. Apreté los dientes y le pedí al camarero que trajera otras 6. Los hechos demostraron que el sarcasmo de Samuel tenía razón. Cuando iba por la tercera jarra, ya sentía la cabeza algo mareada. No sé si la cerveza era más fuerte de lo normal o si mi estado de ánimo me hacía emborracharme más rápido, pero sentía claramente que empezaba a flotar. De repente me levanté de la mesa y caminé tambaleándome hacia el escenario. Samuel dio 2 pasos y me sostuvo. Lluviana, ¿a dónde vas? Le sonreí y señalé a la multitud que bailaba delante. Quiero ir a bailar. La música vibrante hizo que mi cuerpo comenzara a moverse sin parar. A mi lado, Samuel, con su rostro frío, estaba parado entre la multitud que bailaba como loca. Parecía completamente fuera de lugar. No sé qué sabio dijo aquello de el alcohol da valor, pero en ese momento solo podía decir, tenía toda la razón, porque, aprovechando el alcohol, empecé a tocar a Samuel sin ninguna vergüenza. No era para aprovecharme de él, solo quería que bailara conmigo. La música era tan fuerte que, aunque le gritara, Samuel no podía oírme, así que me acerqué a su oído y, con el aliento impregnado de alcohol, le dije, jefe, baila conmigo. No solo lo dije, extendí la mano y tiré de la suya para que se moviera conmigo, aunque al principio no quería. Samuel terminó dejándose arrastrar. Poco a poco empezó a moverse al ritmo de la música. Ya era atractivo por naturaleza. Antes, cuando estaba quieto, tenía una expresión fría, pero cuando empezó a bailar, una energía salvaje y libre parecía rodearlo como un aura natural. Las chicas que estaban bailando cerca empezaron a rodearlo lentamente. Sus miradas y movimientos coqueteaban abiertamente con él. Y yo, terminé siendo empujada poco a poco hacia un lado. Una chica particularmente atrevida incluso se acercó por detrás y levantó los brazos para abrazarlo por la cintura. Pero Samuel se apartó con un giro del cuerpo. La belleza es tentadora. Al ver que tantas personas lo miraban con deseo, de repente me sentí extrañamente molesta. Aparté a las chicas que lo rodeaban. Entré entre ellas y agarré la mano de Samuel, tirando de él lejos del escenario. Detrás de nosotros, la música se hacía cada vez más lejana. Samuel preguntó con curiosidad, ¿ya no quieres bailar? Sin girarme, respondí con una voz aguda por el alcohol. No, él no preguntó más. Simplemente dejó que lo arrastrara mientras caminábamos. Detrás de mí, parecía haber soltado una pequeña risa, tan rápida que desapareció en un instante. Solo cuando llegamos a una parte de la playa donde no había nadie solté su mano y me dejé caer en la arena. Aquí está tranquilo, murmuré. Samuel también se sentó a mi lado. El mar estaba frente a nosotros, y las olas golpeaban suavemente la arena una y otra vez. La luna de esa noche parecía especialmente grande y redonda, colgando alta en el cielo y derramando una luz suave y fría. La escena me hizo recordar un antiguo verso. Puse las manos alrededor de la boca como si fueran un megáfono y grité hacia el mar. Sobre el mar nace la luna brillante. Desde el horizonte, Ori. Capítulo 11. No sé si era el alcohol que me había dañado el cerebro, pero no lograba recordar las últimas palabras del verso. Giré la cabeza para preguntarle a Samuel si él las sabía, pero no esperaba que estuviéramos tan cerca. Cuando giré la cabeza, él también volvió el rostro hacia mí. En la comisura de sus ojos todavía había una leve sonrisa. Mis labios chocaron directamente con los suyos, húmedos y frescos, pero él no se apartó. Sus ojos negros y brillantes estaban teñidos por la luz plateada de la luna, con un peligro fascinante que me hacía querer perderme en ellos. Al segundo siguiente rodeé su cuello con los brazos y lo besé con fuerza. Una ráfaga de viento marino sopló de repente. Me estremecí. Mi mente también se aclaró un poco. La atmósfera ambigua que nos envolvía se rompió bruscamente cuando me separé. Entre mis labios todavía quedaba el sabor del alcohol, y el de Samuel. Él frunció ligeramente el ceño, como si no estuviera satisfecho con que me hubiera detenido. El mareo volvió a invadirme.
Me levanté tambaleándome de la arena y caminé hacia donde estaba estacionado el coche. Clavé con fuerza las uñas en la palma de mi mano. A través de ese dolor sordo traté de mantenerme despierta. Acababa de escapar de una relación fallida. ¿Iba a dejarme caer en otra igualmente desesperanzadora? No era que no supiera qué tipo de persona era Samuel, y la distancia entre nosotros tampoco era pequeña. Si dejaba que las cosas siguieran avanzando así, al final la única persona que saldría herida sería yo. Cuando llegué al coche, Samuel ya había abierto la puerta. Esta vez no me senté en el asiento del copiloto. Elegí sentarme atrás. Samuel me miró profundamente a través del espejo retrovisor. Luego bajó la cabeza y empezó a usar el teléfono. Residencial Esperanza Jardín. Gracias. Le dije el nombre de mi urbanización y luego giré la cabeza para mirar por la ventana. Ya era muy tarde. Todo alrededor estaba en silencio. Solo las farolas iluminaban la calle con una luz amarillenta. A lo lejos, en la playa, la gente parecía querer alargar la noche sin fin. La fiesta continuaba, pero yo ya no tenía ánimo para mirar. Pasó bastante tiempo. El coche seguía sin arrancar. Mi cuello, torcido hacia un lado durante demasiado tiempo, empezaba a ponerse rígido. El conductor llegará en unos 20 minutos. Si tienes sueño, duerme un poco. La voz de Samuel llegó justo a tiempo para resolver mi duda. Él también había bebido. Naturalmente no podía conducir. Y yo, lo había olvidado. Asentí suavemente. Giré el cuello dolorido de nuevo hacia el frente y cerré los ojos. Cuando volví a despertar, el coche ya estaba estacionado frente a la entrada de mi urbanización. En el asiento del conductor había un hombre desconocido. Tenía los ojos cerrados y respiraba de forma regular. Aparentemente dormido. Debía ser el conductor que Samuel había contratado. Samuel estaba sentado en el asiento del copiloto, también con los ojos cerrados. Miré mi teléfono con cuidado. Ya eran las 4 de la madrugada. Para no despertarlos, abrí la puerta del coche suavemente, intentando irme en silencio. Pero Samuel se despertó, o quizás nunca estuvo dormido. En el momento en que mi mano tocó la manija de la puerta, él ya había abierto la puerta del copiloto y bajado del coche primero. Se colocó delante de mí. Mi plan de escapar en silencio había fracasado. Bajé la cabeza, mirando las baldosas frente a mis zapatos. Jefe, gracias por traerme a casa. Ya es muy tarde. Deberías volver. No me atrevía a mirarlo. ¿Quieres que te acompañe arriba? Su voz estaba un poco ronca. No hace falta. Puedo subir sola. Después de decir eso, lo rodeé y corrí hacia la entrada de la urbanización. Cuando comprobé que nadie venía detrás de mí, reduje lentamente el paso. Unos minutos después, escuché el sonido del motor del coche arrancando. El vehículo se alejó lentamente. Solté un suspiro de alivio y me atreví a mirar hacia atrás. El lugar donde antes estaba el coche de Samuel ahora estaba vacío. Y mi corazón también se sintió extrañamente vacío. Sonreí con amargura y me dije a mí misma, Lluviana, una rana nunca puede alcanzar a un cisne. Capítulo 12. Nunca había vuelto a casa tan tarde. Por eso, cuando presioné varias veces el botón del ascensor y no hubo ninguna respuesta. No supe si la administración del edificio había apagado el ascensor para ahorrar electricidad o si simplemente estaba averiado. Pero no me quedó más remedio que subir por las escaleras. Por suerte, el piso donde vivo no está demasiado alto. Lamentablemente, muchas luces de la escalera estaban rotas, y varios tramos estaban completamente a oscuras. Solo pude encender la linterna de mi teléfono para iluminar el camino. Finalmente llegué a mi piso. Cuando salí de la escalera me llevé un susto. Había alguien sentado frente a la puerta de mi casa. En el momento en que la luz automática se encendió, su rostro quedó iluminado de repente. Era Sebastián. Solté un largo suspiro para calmar el susto en mi corazón. Al verme, Sebastián se apoyó en la pared y se levantó tambaleándose. Lluviana, ¿por qué volviste tan tarde? Le lancé una mirada de reojo. ¿Has estado bebiendo? No lo negó. Simplemente asintió en silencio. En los 2 años que estuve con Sebastián, nunca bebía alcohol. Parece que estar con María lo había puesto tan feliz que incluso había tenido que celebrarlo con alcohol. Pensando en eso, me encogí de hombros con indiferencia. Haz el favor de apartarte. Quiero entrar a mi casa. El cabello normalmente impecable de Sebastián estaba ahora desordenado. Sus ojos claros estaban rojos. Se quedó frente a la puerta, con una actitud casi suplicante. Lluviana, ¿ese hombre de hoy, de verdad es tu nuevo novio? Si antes hubiera aparecido frente a mí con ese aspecto, me habría dolido el corazón, pero ahora no sentía nada. Solo quería que se fuera para poder entrar a casa y dormir. Sí, es mi novio. Ya tienes la respuesta que querías. ¿Puedo entrar ahora? El rostro de Sebastián se llenó de dolor e incredulidad. Pronunció mi nombre en voz baja y de repente me arrastró hacia sus brazos, abrazándome con fuerza.
Su voz temblaba mientras suplicaba. Lluviana, por favor no me dejes. No puedo vivir sin ti. Ese amor tardío ya no podía conmoverme. Al contrario, me resultaba repugnante. Intenté liberarme con fuerza, pero él me sujetaba demasiado fuerte. Sebastián, suéltame. No me escuchaba. Solo estaba atrapado en sus propias emociones. Lluviana, la única persona que me gusta eres tú. Lo que viste hoy no era real. La familia de María la obligó a ir a una cita. Ella no quería. Así que me pidió que fingiera ser su novio. Así que esa era la verdad. Pero incluso al saberlo, mi corazón no se movió ni un poco. Al contrario, solo quería escapar más rápido. Sebastián, voy a contar hasta 3. Si no me sueltas, no me culpes después. No solo no pensaba soltarme, incluso se inclinó para intentar besarme. Levanté la rodilla y golpeé con fuerza entre sus piernas. Ah. Con un gemido ahogado, Sebastián finalmente me soltó. Cayó de rodillas al suelo, retorciéndose de dolor. El espacio frente a la puerta quedó libre. Aproveché la oportunidad. Abrí la puerta y me metí rápidamente dentro, cerrándola con fuerza. Cuando el dolor se calmó un poco, Sebastián empezó a golpear la puerta sin resignarse. Lluviana, abre la puerta. Me equivoqué. Mañana mismo iremos a registrar el matrimonio. Sí. Amar a alguien es real. Dejar de amarlo también lo es. Me froté las sienes y saqué el teléfono para llamar a María. La persona al otro lado fue despertada de su sueño. Su voz estaba llena de irritación. ¿Quién es? ¿No miras la hora antes de llamar? Respondí con frialdad. María, soy Lluviana. Sebastián está borracho en la puerta de mi casa. Ven a llevártelo. Después de decir eso, colgué. Aproximadamente media hora después, María apareció jadeando frente a mi puerta. Golpeó la puerta con fuerza varias veces y gritó furiosa. Sebastián, esta mujer es tan cruel. Estás así y ni siquiera te deja entrar. En su corazón no hay lugar para ti. Ven conmigo. Después de un rato de forcejeos, María finalmente se llevó a Sebastián. Yo me levanté del sofá, regresé a mi habitación y me dejé caer sobre la cama, y me quedé profundamente dormida. Capítulo 13. Cuando desperté de nuevo, ya era pleno día. Saqué el teléfono y miré la hora, la 1 de la tarde. Había varias llamadas perdidas en el móvil. Llamé de vuelta a Gloria y le dije que estaba enferma. Después contacté con Recursos Humanos y pedí una semana de baja médica. No fui a trabajar. Y por parte de Samuel tampoco hubo ninguna noticia. Tiene sentido. Lo de anoche fue iniciativa mía. Y también fui yo quien lo detuvo. Parecía que no tenía nada que ver con él. Entonces, ¿qué estaba esperando en secreto en mi corazón? Reservé un billete de avión a South City para salir a despejarme y escapar un poco de los problemas de esta ciudad. Cuando llegué a South City, compré una tarjeta telefónica local y apagué la antigua. El mar de South City tenía un azul cristalino que no se veía en otras ciudades. Los días soplando la brisa marina y comiendo mariscos eran tranquilos y despreocupados. Pero cuando me tumbaba en la playa tomando el sol, cada vez que alguien pasaba cerca, levantaba la cabeza instintivamente para mirar. Si veía que era un rostro desconocido, apartaba la mirada. Si alguien tenía una silueta o un perfil que se parecía a Samuel, lo miraba un poco más. Pero cada vez que lo hacía, mi corazón se sentía aún más vacío. Cuando regresé a la ciudad, el clima no cooperó. Una lluvia torrencial caía sobre toda la ciudad. Estuve retenida mucho tiempo en el aeropuerto hasta que la lluvia disminuyó un poco y finalmente pude tomar un taxi. En el complejo residencial donde vivo no se permite la entrada de coches externos. El taxi se detuvo en la entrada, pero justo entonces la lluvia volvió a hacerse más fuerte. Apenas bajé del coche y abrí el paraguas. Una ráfaga de viento dobló las varillas. La lluvia cayó directamente sobre mí. En un instante me convertí en una sopa humana. Mi maleta todavía estaba en el maletero del taxi. La lluvia era tan fuerte que el conductor no quiso bajar. Simplemente abrió el maletero desde dentro para que yo sacara el equipaje. Decidí cerrar el paraguas y abrir el maletero para sacar la maleta. De repente, un paraguas apareció sobre mi cabeza. Pensé que el conductor había tenido un ataque de conciencia y había bajado a ayudarme. Pero cuando levanté la cabeza, vi el rostro frío y elegante de Samuel. ¿Tú, qué haces aquí? Mi voz tembló ligeramente entre sorpresa y una emoción inexplicable. Él no respondió a mi pregunta. Simplemente me pasó el paraguas. Primero recoge la maleta y vuelve a casa. Bajo aquella lluvia torrencial, no era un buen lugar para conversar. Sostuve el paraguas mientras él sacaba fácilmente la maleta. Luego tomó el paraguas de mis manos, lo sostuvo sobre los dos y levantó ligeramente una ceja. ¿Por dónde? Guíame. El paraguas que Samuel llevaba era grande y resistente. Era suficiente para cubrirnos a los dos, pero el viento soplaba desde todas direcciones, excepto por nuestros hombros hacia arriba.
El resto de nuestros cuerpos estaba completamente empapado. Cuando llegamos a casa, estábamos completamente mojados. Le dije a Samuel que fuera primero al baño a darse una ducha caliente, pero él insistió en que fuera yo. No pude convencerlo, así que me duché lo más rápido posible y luego le dejé el baño. Cuando Samuel entró, me quedé pensando. Toda su ropa estaba empapada. Definitivamente no podía volver a ponérsela, pero en mi casa no había ropa de hombre. ¿Qué iba a darle para ponerse? De repente recordé que había comprado recientemente una toalla de baño nueva. La saqué y, cuando terminó de ducharse, se la pasé por la rendija de la puerta. Cuando Samuel salió del baño, entendí por primera vez el verdadero significado de la palabra seductor. La toalla era de mujer. Apenas lograba rodearle la cintura. Solo cubría desde la cintura hacia abajo, justo hasta por encima de las rodillas, las líneas firmes y definidas de su cuerpo, los músculos del pecho y del abdomen perfectamente marcados, junto con sus proporciones impecables, me hicieron sentir la sangre correr con fuerza. De repente sentí algo húmedo. Levanté la mano para limpiarme y descubrí que era sangre de la nariz. Samuel soltó una risa, pero aún así me pasó un pañuelo. Tomé el pañuelo y corrí al baño. Abrí el grifo y me eché agua fría en la frente. Necesitaba calmarme, pero el culpable de todo, Samuel, me siguió al baño. Se apoyó en la puerta. El baño ya era pequeño, y con él dentro parecía que incluso el aire se volvía escaso. Sentía que me costaba respirar. Lluviana, parece que tienes demasiado fuego acumulado. Quizás necesitas descargarlo. No solo observaba la escena con diversión, incluso seguía provocándome. Levanté la cabeza para fulminarlo con la mirada, pero justo entonces vi que la toalla que llevaba alrededor de la cintura se había caído. Intenté apartar la mirada rápidamente, pero al levantar la cabeza golpeé el mueble del baño. Mi pie resbaló y estuve a punto de caer hacia atrás. Samuel reaccionó rápido y me agarró. Caí directamente en sus brazos. El deseo que llevaba dentro surgió como una ola gigantesca, amenazando con devorar mi razón. Levanté la cabeza, intentando encontrar en sus ojos algún signo de rechazo, pero antes de poder hacerlo, sus labios descendieron sobre los míos, y todo mi mundo quedó sumergido en ese beso. Esta vez, fue él quien tomó la iniciativa. Capítulo 14. La tormenta se había ido, el viento había cesado y la lluvia también. Cuando me calmé, empecé a arrepentirme. Durante aquella semana había pensado que ya había ajustado mi estado de ánimo para enfrentar a Samuel, pero no esperaba que su repentina aparición empeorara aún más las cosas. En ese momento Samuel estaba acostado a mi lado. Sabía que no estaba dormido, solo que no tenía idea de en qué estaría pensando. Giré ligeramente la cabeza y, en la oscuridad, observé con avidez el perfil de su rostro. Sus rasgos bien definidos, bajo la sombra de la noche, parecían aún más profundos y tridimensionales. Después de un largo silencio, hablé primero. Cuando despertemos mañana, haré como si esto nunca hubiera pasado. Mi tono sonó frío y distante, como si fuera una mujer que, después de ponerse el vestido, fingiera no reconocer a la otra persona. Pero solo yo sabía cuánto me dolía el corazón. Si yo misma marcaba distancia primero, sería mucho más fácil de soportar que escuchar mañana de su boca que todo había sido un impulso momentáneo. Samuel soltó una risa fría. Se inclinó hacia mí de repente y encontró con precisión mis labios. Cuando mi mente estaba confundida por el momento, me mordió con fuerza en el labio antes de apartarse. El sabor metálico de la sangre, junto con el dolor sordo en mis labios, me irritó. Samuel, ¿estás loco? Después de que lo regañé, él no se enfadó. Al contrario, se rió. Lluviana, llevo enfermo desde hace mucho tiempo. Primero dijiste que no tenías novio, luego desapareciste sin decir nada. Y ahora, después de acostarte conmigo, quieres fingir que nada pasó. Eres una mujer sin corazón. Aquella serie de acusaciones me dejó completamente confundida. ¿Estaba hablando de mí? ¿Qué dijiste? Necesitaba confirmarlo otra vez. Dije que eres una mujer sin corazón. La frase anterior, que te acostaste conmigo y ahora quieres fingir que nada pasó. La de antes. ¿Qué quieres decir con que cuando dijiste que no tenías novio? Explícame eso. Samuel se dio la vuelta, como si no quisiera seguir hablando. Solo después de que insistí varias veces, habló de mala gana. El día que viniste a la empresa para la entrevista, te vi. Estábamos en el ascensor. Yo estaba justo detrás de ti, un poco hacia un lado. Te escuché hablando por teléfono con alguien, riéndote sin preocuparte por nadie. Esa persona te preguntó si estabas nerviosa por la entrevista. Tú dijiste que no, que los entrevistadores eran para ti como piñas enanas o patatas pequeñas, que no había nada que temer. Pero después de colgar, te vi limpiarte las palmas sudorosas con un pañuelo y respirar profundamente varias veces. En ese momento pensé que eras una chica interesante.
así que te miré un poco más. Por los nervios incluso te bajaste en el piso equivocado. Saliste del ascensor. Te diste cuenta de que no era el piso correcto y volviste corriendo. Fui yo quien volvió a presionar el botón del ascensor por ti. Después descubrí que habías venido a postularte para mi departamento. Cuando te vi en la sala de espera, decidí ser yo mismo el entrevistador ese día. Durante la entrevista te hice 2 preguntas. La primera, ¿qué opinabas de nosotros, los entrevistadores? La segunda, si tenías novio. Pero mentiste en ambas. Sus palabras despertaron mis recuerdos. Recordaba esas 2 preguntas. En aquel momento incluso pensé que el entrevistador era extraño por preguntar algo así, pero no recordaba su rostro en absoluto. Ese día estaba tan nerviosa que ni siquiera me atreví a mirar a los entrevistadores a los ojos, aunque trataba de parecer tranquila y miraba al frente. En realidad mi mirada estaba desenfocada. Durante la entrevista sí estaba soltera. Conocí a Sebastián después de la entrevista, cuando acepté una cita arreglada para cuando terminé los trámites de ingreso a la empresa. Un mes después, acabábamos de empezar a salir. En aquel entonces incluso pensé que tenía éxito tanto en el amor como en la carrera. Nunca imaginé que, por coincidencias del destino, Samuel pensaría que había mentido. Cuando entendí todo, no pude evitar reír. Entonces, jefe, ¿te enamoraste de mí a primera vista? Samuel respondió con un sonido bajo. Al escuchar su respuesta afirmativa, mi humor mejoró inmediatamente. Sin vergüenza, seguí preguntando. Entonces, ¿por qué no me perseguiste? En ese momento ya tenías novio. Meterme en la relación de otra persona es algo que no puedo hacer. Asentí, tiene sentido. Pero después de que rompí, tampoco me perseguiste. ¿Estás segura? Pensé con todas mis fuerzas. No recordaba ningún comportamiento suyo que pareciera una forma de cortejo. Más bien, parecía que me había estado molestando bastante. El día después de que supe que habías roto, te envié desayuno, y te vi con mis propios ojos tirarlo a la basura. Así que era eso. Más tarde incluso me pregunté por qué el desayuno que Samuel había pedido estaba en mi escritorio, pero no me atreví a preguntarlo. Resulta que lo había pedido especialmente para mí. Entonces, ¿por qué no lo dijiste? ¿Y mi orgullo qué? Pensé que lo habías tirado a propósito. No pude evitar reír. Nunca habría imaginado que Samuel, que parecía tan decisivo y fuerte, también tendría un lado así. Al verme reír tan feliz, Samuel se giró hacia mí. Sus ojos brillaban intensamente mientras me miraba. Entonces, ¿de verdad quieres fingir que lo de hoy nunca ocurrió? Adivina. Bueno, claro que no. Capítulo 15. El primer día que volví a trabajar en la empresa, Samuel invitó generosamente a todos los compañeros a cenar. Durante la cena anunció públicamente 2 cosas. La primera, que iba a ser transferido a otro departamento. La segunda, que oficialmente estábamos juntos. Todos los compañeros pusieron cara de haber descubierto un escándalo monumental. Todos excepto Gloria, que se veía completamente tranquila, como si lo hubiera sabido desde hace mucho tiempo. Más tarde se sentó a mi lado y me susurró. Después de que rompiste con Sebastián, Samuel me contactó en privado y me pidió que averiguara cosas sobre ti. Quiere conquistarte. ¿Así que había pasado eso? No esperaba que Gloria hubiera guardado el secreto también. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Gloria sacó la lengua. ¿Cómo iba a atreverme, si arruinaba sus planes? Con su carácter, ¿crees que mi vida en la empresa habría sido fácil? Ahora muchas cosas empezaban a tener sentido. Entonces, aquel día que te invité a comer filete y dijiste que tenías algo que hacer, y luego me encontré con Samuel en el restaurante, ¿fuiste tú quien le avisó? Sí, y cuando regresé de South City, ¿también se lo dijiste? Sí, Gloria asentía como un tambor. Luego me contó otra cosa que tampoco sabía. En realidad, cuando te fuiste a South City, Samuel quería ir a buscarte. Incluso había comprado el billete de avión. Pero surgió algo urgente en la empresa y no pudo ir. Giré la cabeza y miré a Samuel, que estaba rodeado por compañeros que brindaban con él. Mi corazón se llenó de emoción. Gloria me dio una palmada en el hombro y dijo con seriedad, se nota que realmente se preocupa por ti. Aprovéchalo bien. Después de la cena, Samuel y yo habíamos bebido un poco. Él iba a pedir un conductor, pero lo detuve. Caminamos tomados de la mano por una calle llena de luces nocturnas. Una leve sonrisa permanecía siempre en los labios de Samuel. ¿Estás tan feliz de estar conmigo, jefe? Lo molesté en tono juguetón. Él me rodeó con el brazo. Esperé tanto tiempo para que este sueño se hiciera realidad. Claro que estoy feliz. De repente suspiré y fingí estar molesta. Pero todavía me ocultas algo. Samuel se inclinó y me besó en los labios antes de reír. ¿Gloria ya te lo contó durante la cena? Al ver que me había descubierto, dejé de fingir. Sí, y habló bastante bien de ti.
Entonces tendré que darle un ascenso y un aumento de sueldo. Puse los ojos en blanco. Entonces, ¿hay algo más que me hayas ocultado? Samuel dudó un momento. Sí, hay una cosa más. Yo solo lo había dicho por decir. No esperaba que realmente hubiera algo. Inmediatamente me interesé. ¿Qué es? Samuel parecía algo incómodo. ¿Estás segura de que quieres saberlo ahora? Sí. ¿No te arrepentirás? No. Samuel me miró con cierta resignación. Al segundo siguiente sacó de su bolsillo un pequeño estuche de terciopelo azul, como si presentara algo. Mi corazón empezó a latir más rápido. Samuel abrió la caja. Dentro, un anillo de diamantes brillante descansaba silenciosamente. Me miró. Luego se arrodilló sobre una rodilla. Cuando habló, su voz temblaba ligeramente. Lluviana, ¿quieres casarte conmigo? La punta de mi nariz se volvió ácida y mis ojos se llenaron de lágrimas. Todo parecía un sueño demasiado hermoso. Samuel, pero acabamos de empezar a salir. ¿No era demasiado rápido? ¿Estaba realmente tan seguro? La voz de Samuel se quebró un poco. Una vez, estuviste a punto de casarte con otra persona. Para mí, ya ha pasado demasiado tiempo. Sí, si aquel día Sebastián no hubiera faltado a la cita, jamás habría existido el presente entre Samuel y yo. Asentí, sin dudar más. Extendí mi mano derecha. Samuel colocó lentamente el anillo en mi dedo anular. Luego se levantó. En medio de la brillante calle iluminada, nos abrazamos y nos besamos profundamente. Más tarde le pregunté por qué me había preguntado si me arrepentiría. Samuel suspiró. En realidad quería preparar una propuesta romántica. ¿Quién iba a imaginar que tú serías tan impaciente? Al darme cuenta de lo que me había perdido, sentí un poco de arrepentimiento. Me consolé a mí misma. Todo pasa como debe pasar. Samuel negó con la cabeza y sonrió. Eso no es destino. Eso se llama premeditación durante mucho tiempo.